A 2 días de las elecciones y en la Asamblea Legislativa Nacional se están censurando ministros y se están aprobando leyes. Estamos en contacto ya a nivel nacional con el analista Paul Coca para conocer un poco más de su opinión con respecto a esta dinámica que se ha intensificado estos últimos días, reiteramos, en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Muy buenos días, muchísimas gracias por atender nuestro requerimiento. Por favor, si nos puede dar su opinión con respecto a esta dinámica precisamente. Está el gobierno a pocos días de dejar el poder y se está dando esto de la censura, interpelaciones a ministros. Muchas gracias por la invitación, muy buenos días, saludos para vos, Gabriela, para todos. En este instante hay que entender que el legislativo está con dos agendas. La primera agenda, ¿cuál es? Es lo que se llama aprobar como sea el paquetazo normativo. ¿Qué significa esto de manera peyorativa? Ya a fin de mes fenece la Asamblea Legislativa, funciones, por ende tienen que aprobar todas las leyes que puedan y que en 14 años no han querido o no supieron hacerlo, simple y llanamente. Entonces están contra el tiempo porque ya a los asambleístas, senadores, diputados, el tiempo se les acaba. Y el segundo aspecto, que tampoco es el menos importante, es que tienen que hacer un rol absolutamente político cuando en realidad el rol debería ser de legislación y fiscalización, que es interpelar ministros, censurarlos y al amparo del 158, parágrafo 1, numeral 18 de la Constitución, prácticamente censurar y que se destituyan a ministros. Entonces, para no perder el juego político. Aquí es claro, el MAS sabe que ya no va a tener 2/3 este domingo, que nadie va a tener mayoría. Entonces el MAS lo que está haciendo es blindarse, es hacer un paquete normativo para que el día de mañana, si hay un parlamento que está dividido, no pueda nadie modificar estas leyes que el MAS está aprobando, simple y llanamente porque para hacer una ley o modificarla se requiere 2/3 que ninguno de los candidatos va a obtener por sí solo. Bienvenido, buenos días. Natalia Gerard lo saluda desde La Paz. La Asamblea convoca a interpelaciones de ministros y en muchos casos estos deciden no asistir y son censurados. ¿Qué opina usted de esta pugna existente entre el Legislativo y el Ejecutivo? Saludos, Natalia, amigos de La Paz, saludos. Realmente es una pugna política que no nos olvidemos, mientras el país está enfocado en el proceso electoral, en la posible o no segunda vuelta, también no hay que olvidarse que hay una realidad, que existe un gobierno constitucional y existe un órgano legislativo constitucional también. Y entonces entre ellos están en esa pugna y el tire de afloje. ¿Por qué? Porque directamente ya tienen que hacer lo que les queda. Entonces, y en este instante, en vez de estar poniéndose de acuerdo para leyes en beneficio popular, directamente lo que están haciendo es esta eterna pugna política. ¿Por qué? Porque la situación ha cambiado. Es decir, ya el MAS está controlando el legislativo, ya no tiene el ejecutivo como lo era antes. Entonces, aquí está la figura llamada tire y afloje, que directamente tienen que justificar lo que ganan los legisladores, lo que en 14 años levantado la mano, ahora resulta que no se ve esta figura. Yo hubiera querido ver, por ejemplo, esta figura de interpelación, censura y luego destitución de ministros en 14 años de Evo Morales, algo que nunca existió. Simple y llanamente así son las cosas por su nombre. Que muestren los del MAS efectivamente, por ejemplo, que es falso lo que estoy diciendo, que han censurado y destituido a un ministro de la gestión de Evo Morales. Llámese, por ejemplo, Javier Zabaleta, llámese Alfredo Rada, por ejemplo, ya Carlos Romero, o cualquiera otro que lo hubieran destituido. Absolutamente no ha habido esa figura y justo ahora abusan de esos 2/3, porque esa es la palabra, contra un gobierno que también tiene contadas sus horas, simple y llanamente. Entonces aquí están en la lógica de justifiquemos lo que tenemos que hacer y pare de contar. Doctor Coca, varias son las leyes que se han venido aprobando por la presidenta del Senado estos últimos días, estas últimas semanas, sin el visto bueno del Ejecutivo. Entre ellas hay una que prohíbe la salida del país a las actuales autoridades 90 días después de dejar el gobierno. ¿Cómo ve usted esta ley en particular? Todas las leyes que hayan sido promulgadas por Eva Copa
no son vigentes, y esto se sabe en el mundo jurídico, hasta que no sean publicadas formalmente por la Gaceta Oficial de Bolivia. La Gaceta Oficial de Bolivia es el instrumento por el cual en nuestro país las leyes que son aprobadas del órgano ejecutivo, que son promulgadas por el Ejecutivo previa aprobación del Legislativo, son puestas a conocimiento de la ciudadanía a través de la publicación. Y este es el detalle siguiente: por más norma publicada que sea, simple y llanamente no es válida hasta que no sea publicada. Y en el caso de la normativa en particular de arraigo a las autoridades, hay dos características principales. Uno, el arraigo lo determina el órgano judicial a través de sus autoridades. Simple y llanamente esa es la figura. Entonces el legislativo le está arrojando, se está quitando esa atribución que no le compete, porque aquí en el 158 de la Constitución Política del Estado, que habla de las atribuciones del legislativo, no están a arraigar. Así de sencillo, pero sí están las atribuciones, por si acaso, del órgano judicial. Y segundo aspecto, bueno, esta ley de arraigo hubiera sido desde el principio de la gestión de Evo Morales. Así muchas autoridades no hubieran huido del país cuando hubo esa insurrección popular por los resultados electorales. Entonces aquí nosotros vemos que hay una situación de que durante 14 años el MAS no entendió o no quiso darse cuenta de que tenía varios huecos legislativos, y ahora a lo último de su gestión, porque la gestión del legislativo culmina a fin de mes, ahora quieren solucionar. Es como el caso de la interpelación a ministros. Ministro interpelado, dice la Constitución, que es censurado, tiene que ser destituido, pero hay un hueco legal, simple y llanamente. ¿Por qué? Porque al día siguiente la presidenta lo puede volver a poner con una nueva designación y pare de contar. Esto el MAS lo tuvo por 14 años y nunca quiso entenderlo, o ellos nunca se vieron fuera del poder. Y ahora que están fuera del poder, claro, ahora están encontrando que la normativa tiene bastantes huecos legislativos. Ahora, cuando faltan 2 días para las elecciones y dentro de un ambiente caracterizado por la polarización, ¿cuál cree que sea la reacción social postelectoral? Esa es una situación de preocupación, estimada Natalia y amigos. ¿Por qué? Porque realmente nosotros quisiéramos un país absolutamente en paz. Quisiéramos nosotros un país donde realmente se respeten los resultados, pero hay que darse cuenta de dos aspectos. Uno, la situación en las calles, objeto de la pregunta, es bastante delicada. Hay tensión en la gente, hay tensión entre los militantes y miembros de un partido y del otro. Es decir, esa es una situación que los enfrentamientos que veíamos anteriormente no van a hacer nada a lo que puede llegar a ocurrir este día 18. Y segundo aspecto, la probabilidad de que se impugnen mesas y actas es bastante alta. En todos los procesos electorales siempre ha ocurrido eso. La diferencia es que nosotros calculamos que en esto se va a quintuplicar la situación de las impugnaciones, que esperemos solamente se mantengan en la vía administrativa electoral, que no lleguen a la justicia, o lo peor, que no lleguen a movilizaciones en las calles. Entonces, en ese sentido, hay que llamar a la cordura, y quisiéramos, ¿no?, que sin el ánimo de hacer política, porque estamos en un silencio electoral, los partidos, los candidatos llamen a sus militantes a directamente pacificar el país y que no hagan movilizaciones de violencia que solamente van a encontrar como respuesta más violencia. Le agradecemos a Paul Coca por esta entrevista a 2 días de las elecciones generales sobre lo que ocurre, el trabajo que realiza la Asamblea Legislativa Plurinacional en el país. Continuamos con más en la revista.